Hola, ¿cómo está? Bueno, esta es la presentación de la materia que yo les hablé en la clase presencial del lunes a las 4 de la tarde. ¿Y de qué se trata? Es hacer un recorrido por todos los temas de la materia para que ustedes tengan una visión global de la forma en que vamos a dar clase este año. La primera cosa que quiero recordarle es que esta materia se da en la opción bimodal. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener una clase presencial los días lunes de 4 a 5 y media y la clase de los miércoles va a ser un video que ustedes van a tener en el aula virtual, el cual pueden ver en cualquier momento. Eso es muy importante. El miércoles no tienen por qué ir de 2 y media a 4 al salón 1, sino que si están en clase, perfecto. Se quedan todo el día, llegan en la noche y ven su video el miércoles en la noche, el jueves, el viernes, el sábado o el domingo. Lo importante es que lo hayan visto antes del lunes y hagan la actividad que está vinculada al video educativo. Bueno, bienvenidos a este curso de Derecho del Trabajo y espero que disfruten esto de tener clases presenciales y clases asincrónicas. El principal texto legislativo con el que trabajaremos todo el año es el Decreto Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadores. Que es importante que ustedes sepan sobre esa norma jurídica y el programa oficial. Hay diferencias y por eso tenemos una propuesta de actualización en discusión en este momento en el Consejo de Facultad. ¿Cuáles son las principales diferencias que hemos detectado? En el programa oficial basado en la anterior ley, la Ley Orgánica del Trabajo, y en la Constitución se habla del trabajo como un hecho social. En cambio, en el decreto ley se habla del trabajo vinculado a otra noción, al proceso social de trabajo, los cuales le da nuevos fines a la relación de trabajo, nuevos fines a las organizaciones sindicales, nuevos fines a la negociación colectiva. Hay una intencionalidad grande en el decreto de cambiar la estructura de poder dentro de la relación de trabajo y dentro de las relaciones colectivas de trabajo. Y ese cambio es hacia una preponderancia de la función de control y de fiscalización e incluso parece ser que el Estado se integra como parte de la relación de trabajo. Un tema que lo vamos a ver cuando veamos el salario es que normalmente en la disciplina se hablaba de la redistribución de la riqueza. El empleador recibe la riqueza y la redistribuye a través del salario, a través de las utilidades, a través de la participación en los beneficios que se denomina utilidades, pero también a través de una serie de beneficios sociolaborales que le otorga al trabajador. En cambio, acá se habla de distribución, o sea, no habría una apropiación inicial por el empleador. Por otro lado, el programa es muy ambicioso y deberíamos ver un montón de normas jurídicas y vinculadas al mundo del trabajo y otras que podemos llamar afines o que regulan algún aspecto del mundo del trabajo, algún aspecto de la prestación de servicios, por ejemplo, normas sobre familia, derecho indígena, la idea de estos consejos productivos de trabajadores, hay una ley constitucional, la ley sobre las comunas y las normas sobre recreación. Entonces tenemos un programa grande y poco tiempo. ¿Cuál va a ser la metodología que vamos a utilizar en esta materia? La primera cosa es que la mayoría de la información que ustedes van a manejar son videos en el aula virtual y textos, artículos, parte de libros, jurisprudencia. También vamos a tener como apoyo para los que quieran el canal YouTube del profesor César Carballo, que tiene clases sobre derecho individual y sobre derecho colectivo. Pero además vamos a tener todos los días lunes a las 4 de la tarde una clase presencial cuya finalidad va a ser evaluar la comprensión de los videos y de las actividades del aula virtual. Además,
cada tema va a tener una evaluación corta. Y esa evaluación corta, vamos a ver las respuestas correctas y por qué unas son correctas y otras no son correctas en la clase presencial del día lunes. O sea, las clases presenciales requieren que ustedes hayan visto los videos y hayan hecho las actividades que están en el aula virtual. Y lo que es importante, yo sé que para ustedes es muy importante, como son las evaluaciones. Primer y segundo parcial y final son presenciales y tienen la posibilidad de tener todos los libros, todas las leyes en mano, hasta usar su celular. También hay una posibilidad de presentar algunas evaluaciones en línea, pero no los exámenes parciales. Los exámenes parciales y finales son presenciales. ¿Cuáles son las evaluaciones que se presentan en línea? Las actividades de evaluación continua de cada tema o de cada unidad del programa de la materia. Bueno, reafirmamos cómo es la evaluación. 2 exámenes parciales y un final. Yo siempre digo, usted es un genio que lleva 20 en los 2 parciales, en esta materia no se exime el final. Simplemente le va a parecer que no presentó el final y eso implica que tiene 0. Entonces no hay posibilidad de eximir. 2, como ustedes saben, obligatoriamente son los 2 parciales y el final, pero puede facultativamente, el que quiera, realizar las actividades en el aula virtual. Si realizan todas las actividades del aula virtual, si hacen todas las actividades, tienen acumulado el 40% de cada parcial. Esta materia tiene 3 grandes bloques, uno dedicado a nociones generales, otro al derecho individual del trabajo y otro a derecho colectivo del trabajo. ¿Y cuál es el eje central que vamos a trabajar en los en 3 bloques? 2 conceptos: protección versus flexibilización en su cara de precarización de las condiciones de trabajo. El derecho del trabajo se ha construido con el objetivo de darle protección al que se considera débil en la relación jurídica, en el contrato de trabajo, versus las tendencias que aparecen a partir de los años 90 del siglo XX, en las cuales se pretende disminuir la protección, disminuirle al empleador los costos de la prestación de servicio y devolverle mayores prerrogativas y facultades para el uso y disposición del trabajo contratado. Como se los dije, los objetivos de la materia son muy amplios y ambiciosos. El primero es identificar sus principios y aplicar esos principios tanto al empleo público como privado y a las organizaciones sindicales que van creando los trabajadores que pueden desarrollarse en el ámbito público o privado. Ubicar esas regulaciones en el contexto del derecho internacional del trabajo con especial referencia a los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. Comprender cuáles son las funciones de la protección del trabajo en un Estado social de derecho y en nuestro caso con esa coletilla de justicia. 2 conceptos son básicos: ¿qué es el bienestar social y cuál ha sido la contribución del trabajo asalariado a generar bienestar social mediante lo que se denomina el efecto cascada? Con la protección del trabajador se le dan beneficios al grupo familiar del trabajador. Vamos a ver de manera muy general unas nociones de seguridad social y de salud ocupacional a través de un rally sobre la Ley Orgánica de Prevención y Condición y Medio Ambiente del Trabajo y algunos trazos muy generales de los principios de los procedimientos administrativos y judiciales del trabajo. En nociones generales, la unidad de nociones generales va a estar dedicada a explicar cuáles son las razones que hacen surgir esta familia. Esta diferencia de poder entre el que presta servicio y el que contrata ese servicio, entre el trabajador y el empleador. Lo típico, el concepto, ¿qué es el derecho del trabajo? ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son las fuentes
de esta materia y cuáles son los criterios de interpretación, cómo ha sido su evolución histórica desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, pero muy pequeño. Y uno de los ejes centrales de toda esa discusión es si el derecho del trabajo regula un tipo de trabajo o varios tipos de trabajo y qué tipos de trabajo son objeto de la protección del derecho del trabajo. ¿Qué vamos a ver en Derecho Internacional del Trabajo? Fundamentalmente los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, pero un tipo de convenio, los que se denominan convenios fundamentales. Ellos de alguna manera se relacionan con la Declaración de Principios que promovió el trabajo decente. La otra noción importante es la noción de trabajo decente. ¿Cuáles son esos convenios? Convenios sobre libertad sindical, que son dos, 87 y 98. Los que promueven la igualdad de trato y oportunidades en el empleo, convenios 100 y 111. Los que prohíben el trabajo forzoso, convenio 29 y 105. Los que prohíben el trabajo infantil, el 138 y 182. Y los que promueven un entorno de trabajo seguro y saludable, el 155 y el 187. ¿Cómo vamos a trabajar esos convenios? Bueno, vamos a trabajar con esta base de datos y vamos a ver qué le ha dicho la OIT al Estado venezolano en torno al cumplimiento de estos convenios. ¿Cómo se lo ha dicho? Se lo ha dicho la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y el Comité de Libertad Sindical sobre el convenio de libertad sobre los convenios de libertad sindical 87 y 98. También vamos a comentar el informe de la Comisión de Encuesta del año 2019. Acá lo tienen, lo podrán ubicar en este sitio, pero también está en el aula virtual. Y ese informe de una comisión de encuestas para el Estado venezolano terminó con un foro de diálogo social en el cual el Estado venezolano se había comprometido de cumplir las recomendaciones de la comisión de encuestas. Sobre qué era la comisión de encuestas, ya lo vamos a ver, pero ya anoten, 3 convenios. Convenio 26 sobre fijación del salario mínimo, convenio 87 sobre libertad sindical y convenio 144 sobre consulta tripartita. En una lámina anterior les expliqué los objetivos generales y transversales de esta materia. Ahora voy a explicarles los objetivos, digamos, específicos. ¿En qué sentido? Primero, vamos a analizar las regulaciones de la relación de trabajo y ahí que vamos a ver el concepto de relación de trabajo que se concretiza fundamentalmente en un contrato, el contrato de trabajo. ¿Cómo se ha transformado ese contrato? Tipos de contrato de trabajo, cuáles son los elementos constitutivos y los efectos de ese contrato. Y en materia de derecho colectivo, explicar qué son los derechos colectivos a través de un derecho. La noción de libertad sindical como derecho humano y un derecho habilitante. ¿Qué significa que es un derecho habilitante? Que es un derecho básico que permite ejercer otros derechos. Y ahí que vamos a ver la negociación, la libertad sindical, como el derecho a organizarse que tienen los trabajadores y los empleadores, como el derecho a negociar colectivamente las condiciones de trabajo, el derecho a ejercer la huelga en el caso de los trabajadores o el lockout en el caso de los empleadores, y vamos a discutir si en Venezuela el lockout, la huelga patronal, está permitida, y la existencia de una serie de medios de solución de conflictos, lo que en la teoría general tiende a llamarse medio alternativo de solución de conflictos, que implica solucionar el conflicto sin utilizar el tribunal. Ahí tenemos conciliación, mediación y arbitraje y cómo se expresan en el derecho colectivo del trabajo. En derecho colectivo vamos a ver las 3 grandes instituciones. Y esas 3 grandes instituciones en el temario del programa están desde el tema 17 dedicado a las organizaciones sindicales. Ahí vamos a ver cómo se crea hasta cómo se disuelve, cuáles son sus fines y sus funciones, con una especial comparación entre lo que establece el decreto ley, la Constitución y el convenio 87.
También vamos a ver qué le dijo la comisión de encuesta al Estado venezolano en torno a la necesidad de una reforma legislativa para adaptar la legislación interna con los principios del convenio 87 y del convenio 98. Pero además, ahí hay una serie de recomendaciones para que el Estado venezolano deje de criminalizar la actividad sindical. Después vamos a trabajar el tema de la negociación colectiva del 18 al 20. ¿Quién es el titular de la negociación colectiva? ¿Cuáles son los tipos de negociación colectiva que hay en empresa o por rama de actividad? ¿Cómo se puede negociar? ¿Cuáles son sus efectos? Y cómo se aplica este derecho al servidor público, las especificidades de la negociación colectiva en el sector público. Por último, vamos a ver los conflictos colectivos del trabajo con varios temas. ¿Qué es una huelga? Como les decía en algún momento en esta presentación, hay una discusión si el paro patronal y el lockout está permitido en Venezuela y cuáles son las modalidades de solución de conflictos colectivos. Los famosos medios alternativos de solución de conflictos: conciliación, arbitraje, mediación. En Derecho Individual del Trabajo vamos a trabajar del programa los temas desde el tema 5 al tema 14. Y ahí, ¿cuál va a ser el objetivo de trabajar esos temas? Primero, comprender las especificidades del contrato de trabajo. Dos conceptos básicos, que es la subordinación y la ajenidad. Y cuál de esos conceptos se mantienen en la legislación actual, en el decreto ley. También vamos a ver quiénes son los sujetos del contrato de trabajo. En particular, vamos a hacer una referencia a dos terceros muy importantes: el intermediario y el contratista. Pero también vamos a trabajar un poquito lo que son los grupos de empresas, las cooperativas y las comunas. Después vamos a pasar a analizar cuáles son los requisitos de formación del contrato y qué efectos produce esto. Tenemos que trabajar tres instituciones importantes, que es el salario o la remuneración, que es el tiempo de trabajo, y cómo se regula en el tiempo de trabajo los descansos dentro de la jornada, los descansos semanales y el descanso anual. Después vamos a ver qué tipo de estabilidad en el empleo prevé el decreto ley y cómo ese tipo de estabilidad ha estado suspendido por las inamovilidades laborales que tenemos desde el año 2002. Y vamos a identificar los supuestos que dan origen a la suspensión de la relación de trabajo, un tema muy poco, con muy pocas incidencias prácticas hasta la pandemia que hubo una suspensión de la relación de trabajo, y vamos a trabajar que es la terminación de relación de trabajo, pero fundamentalmente con ejercicios prácticos de cálculo de indemnizaciones y prestaciones por término de la relación de trabajo. La bibliografía sugerida para el derecho individual es la última versión de la nueva didáctica del trabajo del profesor Alfonso Guzmán, este libro del profesor César Carballo sobre el decreto ley y su reglamento, artículos que yo misma le haré llegar para cada uno de estos temas, que están tanto en la revista de Derecho del Trabajo de la Fundación Universita como en la revista Gaceta Laboral de la Universidad del Zulia, y una serie de materiales del profesor Héctor Jaime que ya están en el aula virtual. Para el derecho colectivo también se recomienda la nueva didáctica del trabajo. Hay una serie de textos y artículos sobre la naturaleza del convenio colectivo del trabajo, inclusive la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre la naturaleza de la convención colectiva y cómo esa sentencia ha sido analizada sobre todo por el profesor Héctor Jaime. Y el texto básico para los temas de derecho colectivo es la libertad sindical, recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical. Está en el aula virtual. Ver la base de datos de NORLEP y elegir algún caso para discutir en clase, y sobre todo, lo más importante, el informe de la comisión de encuesta
de la OIT del año 2019. Bueno, para finalizar, siempre me gusta como darles algunas recomendaciones sobre cómo aprobar esta materia. La más importante es presentar los exámenes parciales en la fecha establecida por la dirección de la escuela. Recuerda que si participas en todas las actividades del aula virtual, tu calificación no va a depender exclusivamente de tu rendimiento en el parcial, sino que puedes acumular, si participas en todas las actividades, hasta el 40% de la nota. Ingresa regularmente al aula virtual. Acostúmbrate a manejarte en los ambientes virtuales. Baja todos los materiales y léelos con anticipación. Sobre todo bájalos porque ustedes saben que en el país el acceso a internet a veces es muy inestable. Participa en todas las actividades, ven a las clases presenciales de los días lunes, escribe tu respuesta, súbela y discútela los días lunes con nosotros y revisa los comentarios de tus compañeros, que eso te puede ayudar a darte una idea de cómo abordar los problemas que se van planteando en esta materia. Bueno, espero verlos todos los lunes y que los miércoles lo dediquen a ver los videos a la hora que ustedes quieran, miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta el domingo, y hacer la actividad prevista en el aula virtual.